en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante, donde hoy vamos a disfrutar un crucero por el mar de Galilea. Hoy vamos a tomarnos un crucero. ¿A cuántos les gustan los cruceros? ¿Alguien ha hecho un crucero alguna vez en un barco? Sí, no, del 35 al 41. Está mal escrito ahí. Eso se lo dije yo a Freddy. Sí, Digo, oye, sí, la cita esta no... Sí, me lo dijo y me había equivocado ya. Muy bien. Yo crucero no lo he hecho, pero he montado un montón de veces en el barco. ¿Sí? Sí, muchas veces. Está bien, Con los no está aviones, mal. vamos, No está mal. Está bien, tiene supermercado, tiene hasta discoteca, todo. ¿El que cuenta como crucero, dice? Espera que cuenta como crucero. Dicen que contaminan mucho. ¿Contaminan? Sí, contaminan mucho. Y tiene So- hasta piscina, algunos son- hasta piscina arriba, Algunos son auténticas ciudades flotantes. Sí, encima arriba piscina también, Sí. se puede bañar. Muy bien, pues nosotros vamos a hacer un crucero más modesto, en pequeña barquita, ¿eh? Y ahora, bueno, es verdad que ahora se lleva lo del tema de los cruceros. Yo escucho en la radio que se organizan cruceros por el Mediterráneo con artistas de grupos musicales de los años 80, 90. Y entonces eso de poder pasar unos días en un crucero con artistas, con músicos de aquellos años, con personas conocidas de fama, pues eso a algunos les motiva mucho para querer ir, ¿no? Ahora, yo prefiero navegar con Jesús. Prefiero navegar con Jesús en mi barca, quizá una barca más sencilla, pero eso no quiere decir que el viaje, aunque naveguemos con Jesús, no quiere decir que el viaje va a ser de placer y de fiesta, como algunos lo organizan, pero sí voy a aprender mucho en ese trayecto y sobre todo va a ser un viaje seguro y con un destino asegurado. Eso sí lo podemos tener claro, ¿verdad? Hay muchos cruceros, muchos barcos que han naufragado, el mar está lleno de ellos, qué decir del Titanic y de tantos otros, ¿verdad? Que se los prometían muy felices y al final acabaron en el fondo del mar. Y vamos a leer el texto, dice así, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Muy bien, empieza este texto diciendo cuando llegó la noche. Cuando llegó la noche. Hoy escuchaba a un hombre decir, ponte al día, si no se te va a hacer de noche. Así que la noche, ¿qué ocurre cuando llega la noche? Que la noche nos limita, ¿verdad? Si vamos conduciendo es más difícil, quizá nos molestan más las luces, las cosas no se ven tan claras como de día y la noche tiene estas cosas. A todos nos llegan, tarde o temprano en nuestra vida, nos van a llegar momentos oscuros y sombríos, y eso tarde o temprano nos ocurre a todos en la vida. Hay un dicho en español que se dice que de noche todos los gatos son pardos, ¿verdad? Y eso quiere decir que se puede dar lugar a confusión en la noche. Así que la noche tiene estas cosas. Puede haber confusión por falta precisamente de luz. Jesús dijo en un momento, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz,
para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Eso lo dijo en Juan 12, 35, 36. Así que qué importante es aprovechar las horas de luz, ¿verdad? Porque luego, como dijo Jesús en otra ocasión, los que trabajan de día, ¿verdad? Y luego la noche es para otra cosa. Dejar lo más importante para la noche es permitir que el diablo obstaculice tu camino y entendimiento sin luz. Así que es una actitud no solo a la hora de poder hacer o realizar cosas durante el día, sino también en un plano espiritual dejar las cosas para el último momento, ¿verdad? Eso es algo que tendemos las personas a hacer, dejar las cosas para el último momento. Ya todo arrebatado y ya de noche, ¿no? Y eso es una actitud humana, pero que muchas veces trae malas consecuencias. Antes que llegue la noche, ponte en paz con tu Señor, si aún no lo has hecho. Jesús dijo, ponte, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Que intentemos solucionar las cosas por el día, que no demos lugar al diablo. Porque el diablo se mueve en la oscuridad, en las tinieblas. Entonces, intentemos solucionar las cosas de día. No solo, es verdad que hay gente que trabaja de noche, hay gente que le gusta estudiar de noche, ¿no? O sea, todo eso son cuestiones ya que cada uno. Pero como norma general, todos sabemos que lo correcto es más, nuestras mejores horas, tanto de lucidez mental como de fuerza, es las primeras horas de la mañana. Y luego ya a última hora de la tarde es que estamos ya insoportables. O sea, tenemos que llevar mucho cuidado por la noche si estamos muy cansados de las cosas que nos dicen o cómo las decimos, porque posiblemente el cansancio nos haga cometer errores, ¿verdad? Así que las mejores horas son las del día, son las primeras del día, los momentos de luz, y no dejar las cosas para última hora. Y así somos también muchas personas, dejan las cosas del Señor, o de ponerse en paz con el Señor, o de buscar al Señor, lo dejan para, bueno, ya cuando sea más mayor, ¿no? Ahora quiero vivir mi vida, quiero vivir la vida a mi antojo, hacer lo que yo considere, y ya si eso, ya tendré tiempo de buscar al Señor. Y la Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, en los cuales digas en ellos, no tengo en ellos contentamiento. Así que no sabemos si vamos a llegar a mayores para buscar al Señor. Todos estamos esperando, cuando ya entramos en los 50, ya miramos que ya me queda poco para la jubilación. Y todos estamos pensando ya en la jubilación para tener más tiempo libre, pero no está garantizado que vamos a llegar a la jubilación tampoco. No está garantizado que vamos a llegar al día de mañana, tampoco. Así que hoy, como dice la palabra de Dios, es el día de salvación. Si hay alguien que aún no ha recibido a Jesús como su Salvador personal, como dice la palabra de Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Mañana puede ser tarde. Y llegó la noche, ¿verdad? Y entonces Jesús, a pesar de ser de noche y de todo el día de trabajo que había tenido tan intenso, él les dijo, pasemos al otro lado. No había todavía terminado el día, la jornada con Jesús. Jesús les propone un trayecto de noche en barca y además en medio del mar. El mar de Galilea no es que sea un mar profundo y muy peligroso, pero es una cosa así como el mar menor. No tiene mucha profundidad y tampoco tiene mucho oleaje. Es un mar interior, ¿verdad? Que ha producido el río Jordán,
¿verdad? Está dentro del cauce del río Jordán, así que es un mar también de agua dulce, no es un mar abierto, como puede ser el Mediterráneo u otros mares. Pero parece ser que, bueno, cuando sopla el viento también se pueden producir situaciones arriesgadas. Y Jesús les propone este viaje. Quizá para algunos de nosotros que no somos expertos navegantes sería una cuestión meternos. Tú te meterías en una barca de noche para atravesar un mar que tiene, no sé, 5 o 6 kilómetros de un extremo a otro. Sería un poco arriesgado, ¿no? Hay gente que lo hace, como todos sabemos y estamos viendo, para cruzar el estrecho, ¿verdad? Para llegar de África a España, y algunos se arriesgan la vida y la pierden en ese trayecto. Así que nosotros que no somos expertos, bueno, quizás sería sorprendente para nosotros, sería algo arriesgado, pero tengamos en cuenta que las personas que acompañaban a Jesús eran pescadores, eran expertos. De hecho, ellos se dedicaban, generalmente los pescadores pescan de noche, porque por la noche ellos encienden las luces y entonces eso atrae a los peces hacia las barcas. Y es un oficio que se suele realizar por la noche, todavía, es así. Y vienen de madrugada temprano a traer la pesca al puerto. Y de hecho en una ocasión le dijeron los discípulos a Jesús: Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada, ¿verdad? Era un oficio de noche. Así que para ellos era hacer algo en lo cual estaban acostumbrados. Sin embargo, a pesar de su destreza, a pesar de estar acostumbrados a manejarse dentro del mar de Galilea, eso no impidió que se vieran, nunca mejor dicho, desbordados en la situación. Es decir, que a veces cuando nosotros creemos que controlamos la situación y que somos el dueño de nuestra vida y que lo tenemos todo amarrado y todo controlado, pueden surgir cosas que nos puedan desestabilizar, y entonces es cuando seguramente echamos mano al Señor, ¿verdad? Porque mientras tanto nos gusta a nosotros llevar el timón de la barca, porque somos muy experimentados y controlamos todas las cosas. Antes de entrar en la tormenta, hay un detalle que Jesús dice, que en versículo 36, despidiendo a la multitud, Jesús despidió a la multitud. Así que despedir a la multitud no quiere decir que los mandó a todos al paro, ¿verdad? Quedas despedido, al paro, ¿no? No. Ni tampoco los despachó como para quitárselos de encima. Uf, cuánta gente, madre mía, ¿por qué no os vais ya a vuestras casas y dejadme tranquilo, que ya está bien, ¿no? Recordemos que había estado todo el día enseñando. Todo este capítulo anterior, ahí vemos una serie de parábolas. Jesús estaba con la gente enseñando, compartiendo. Y eso, el hecho de compartir, de estar dando a los demás, eso agota, ¿verdad? Eso termina agotando también. Así que Jesús, no, al decir que despidió a la multitud, no quiere decir que se los quitó de encima, sino que eso significa que antes de despedirlos, los atendió personalmente, posiblemente, a cada uno, y los dejó con sus necesidades satisfechas y sus preguntas respondidas. Es decir, Jesús atendió las necesidades de la gente. Jesús era alguien que veía a las personas como ovejas sin pastor que necesitan atención, necesitan cuidado, necesitan alimento. Jesús era alguien así cercano para atender de primera mano a las personas y no enviarlas con las manos vacías. Ahí están también los milagros de la multiplicación de los peces y los panes, que vemos que la gente tenía una necesidad y cómo Él también supo atender esa necesidad de ellos. Así que Él dice en su palabra
él no permitió que alguien se marchase de él, quejándose quizá de haber acudido a él en vano. Es decir, que ninguno de los que acudieron a él se fue defraudado, sin recibir. Alguno que busque realmente al Señor, ¿no? Que busque lo que el Señor puede ofrecer. Jesús dijo en una ocasión: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Así que Jesús es alguien cercano que quiere y sabe y se preocupa de nuestras necesidades. Y solo quiere que vayamos con una actitud correcta y sincera, buscando su ayuda, su sustento, su consuelo, su sabiduría, su palabra de ánimo. Y cuando ya terminó de despedir a la gente, dice que le tomaron, versículo 36, como estaba. Es decir, lo cogieron ya cansado, venga, pum, móntate en la barca y vámonos, ¿verdad? Sin posibilidad quizá de descansar o de hacer cualquier otra cosa. Tal cual lo tomaron, sin ninguna preparación y rendido como estaba después de todo un día de estar con la gente, enseñando y atendiendo sus necesidades. Y es que, como he dicho antes, esto puede ser agotador. Por eso no es nada de extrañar que Jesús, en cuanto se montó en la barca, ¿qué fue lo que hizo? Se durmió, estaba cansado. Así que Jesús tenía un cuerpo que igual que nosotros, pero sin pecado, dice la Biblia. Fue en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Así que él tenía también sus necesidades exactamente igual que nosotros, como también lo vemos en distintas partes de la Escritura, donde dijo que tuvo hambre, que tuvo sed. En fin, él tenía también exactamente un cuerpo como el nuestro. Y así que él pues se echó a dormir, ¿no? Y también dice el texto en este versículo que había también con él otras barcas. Es decir, no era solo una barca, habían más barcas. Así que estaban en la parte donde ellos estaban enseñando, la parte de Capernaum, donde Jesús estaba ahí enseñando en todos esos pueblos de Galilea. Iban a cruzar al otro lado, donde ya en el capítulo 5, a la región de Gadara, al otro lado, donde se encuentra y hace aquella expulsión de esos demonios de la persona que estaba poseída en el otro lado. Y dice que eran varias barcas, así que aquello me recordaba el hecho de salir varias barcas y de pronto encontrarse con una tormenta. Me recordó a lo que le ocurrió al hombre más poderoso del mundo en aquel momento, en el siglo XVI, que era Felipe II, cuando él formó una armada de barcos para ir a luchar contra los ingleses, intentar desestabilizar a la reina en aquel momento que gobernaba en Inglaterra, Isabel I, y impedir que destronarla. Básicamente era el objetivo de aquella llamada Armada Invencible, o como otros también la llamaron, la grande y felicísima Armada de Felipe II. Y él intentó hacer eso, pero ocurrió que en el intento se encontraron con grandes tormentas. Así que buena parte de aquellos barcos naufragaron por las tormentas que hubieron. Y básicamente creo que fue aproximadamente un tercio de los barcos, de casi las 200 naves que habían, era la armada, el ejército más poderoso en ese momento de la historia del mundo, y naufragaron. Así que fracasó en ese intento de cruzar y de llegar a Inglaterra, y naufragó su intento, ¿no? Este fue un rey malvado, era muy religioso, fanático y supersticioso.
Además de eso, persiguió a los cristianos en el siglo XVI. Y además de eso, hizo varios autos de fe, que eran juicios que se hacían a los protestantes, a los cuales él incluso asistió y vio como algunos de ellos fueron torturados y quemados en la plaza pública en Valladolid. Y este rey era de este tipo de personas. Así que él fracasó, este rey, con sus barcos, le sorprendió una tormenta y fracasaron. Porque, entre otras cosas, en sus planes no estaba Dios. Solo había una ambición humana. Jesús no iba en esos barcos, pero en la historia de hoy sí. Así que la historia de hoy eran simples barcas frente a una gran tempestad que se movió en aquel momento. No era el ejército más poderoso del mundo, pero el rey del universo iba en esas barcas. Y esa es la diferencia. Alguien más poderoso que Felipe II. En esta ocasión, el capitán general de la armada en el mar de Galilea era Jesús. Pero Jesús durmiendo, también, hay que tenerlo en cuenta. Y se nos dice que él estaba durmiendo. ¿En qué parte del barco, de la barca estaba durmiendo? Versículo 38. En la popa. Bueno, vamos a ver los conocimientos de navegación. La popa, ¿qué parte del barco es? La otra de las proas. La otra, exactamente. Vale. ¿Y la proa cuál es? La proa es la parte delantera, la parte que rompe las olas, que avanza, y la popa es la parte de atrás. Y no sé si hemos visto películas, pero ¿qué suele haber en la parte de atrás del barco? Barcas pequeñitas y flotadores, ¿no? ¿Cómo? Flotadores. Ah, sí, aparte, una parte muy importante del barco. El timón. El timón estaba en la popa. El timón es esa pequeña, en las barcas, es una tabla que la giras y es lo que mueve la dirección de la barca, ¿verdad? O en los grandes barcos, lo hemos visto en películas, es una rueda, ¿verdad? Una rueda porque ahí necesitan más fuerza y con esa rueda mueves el timón que está detrás, abajo. Así que tenemos a nuestro capitán, Jesús, nuestro comandante en jefe de la armada, durmiendo en la popa junto al timón. Es decir, Jesús está junto al timón, descansando. Y esto es importante, que nosotros tengamos y sintamos y pongamos a Jesús en el timón de nuestra vida, junto al timón de nuestra vida. Y así, de esa manera, es una manera en la cual nosotros podremos descansar en Él. Quizá vendrán momentos de olas, de dificultad, pero Jesús está en el timón. Está cerca de ahí del timón para poder dirigir la barca hacia un buen destino. Así que lo mejor que podemos hacer es descansar en Él y no relajarnos, no confiar en nuestra destreza, porque los pescadores eran personas acostumbradas a saber manejar esa situación, una tormenta. Sin embargo, se vieron desbordados y tuvieron que, veían que no podían solucionar aquello. Así que tuvieron que echar mano de Jesús, que estaba durmiendo en la popa, y le dijeron, maestro, no tienes cuidado, que perecemos. Le despertaron. ¿Y por qué? Porque veían que se podía hundir, el agua se estaba metiendo dentro de la barca, así que se podían perfectamente hundir. Y en aquel momento pues no existían los servicios de rescate como hay ahora, ni seguramente muchos de ellos tampoco sabrían nadar bien, sería un auténtico desastre.
Así que le despertaron y le dijeron, no tienes cuidado, que perecemos. Y todo esto vemos como nos puede sorprender quizá que en medio de una tempestad Jesús esté durmiendo. Y es que a veces cuando parece que estamos pasando por tormentas en nuestra vida, parece como si Dios estuviera durmiendo. Nos puede dar esa sensación. Jesús quizá estaría durmiendo físicamente, pero su mente y su corazón sabía y estaba al control de todo lo que estaba pasando. Y eso nos puede ocurrir a nosotros, que muchas veces pensemos que en medio de las tormentas, de las dificultades, parece que Dios está durmiendo, no responde. Pero Dios siempre está ahí. Dios escucha. Dice la Biblia que sus oídos están atentos al clamor de nuestras oraciones. Están atentos a nuestras oraciones. Y Él escucha, aunque a nosotros nos parece que esté durmiendo. Es precisamente como a veces los momentos de dolor que podemos tener esta sensación. Pero dice el Salmo 121 que no se dormirá el que guarda a Israel. No pierde el control. Aunque esté descansando Jesús no pierde el control de la situación. Jesús estaba perfectamente sabiendo todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Él, nuestro Dios, es el soberano creador del cielo, de la tierra, del mar, de todas las cosas. Él tiene dominio sobre todo lo creado. Él domina el mar, domina el viento, domina la creación. Pero el problema de ellos en este momento, recordemos que estamos al principio del Evangelio de Marcos, es que ellos todavía quizá, gloria a Dios, está lloviendo, mirad cómo cae agua, maravilloso. Hace tiempo que no veíamos llover en Murcia, ¿eh? Como no sea que el vecino esté regando, el vecino de arriba esté regando las plantas. Bueno, da gusto, me estaba viendo ahí salpicar, me ha sorprendido. Muy bien. Muy bien, muy bien. Estamos en medio de una tormenta, venga, vamos. Empieza a soplar el viento, los bancos se están ahí moviendo. Bueno, vamos con Jesús. Sigamos, avancemos. Así que ellos estaban en esta situación y quizá todavía con el concepto de que Jesús era un maestro. Solamente un maestro. Como he dicho, estaban, porque en el versículo 38 no le dicen, Señor, sálvanos, si eres el Dios del universo, sálvanos. No, le dicen, maestro, le llama. Así que posiblemente realmente Jesús era maestro. Nadie como él. Y todos sabemos lo que decían, incluso hasta sus enemigos. Nadie habla como este hombre. Porque, y dice la Escritura que Jesús les hablaba y les enseñaba con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Y otro hombre, cuando fueron a por él, dijo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jesús era un maestro. Tenía autoridad en su enseñanza, pero era más que un maestro. Era Dios mismo, hecho hombre, encarnado. Y aunque ese era el concepto que ellos tenían, le habían escuchado en todo este capítulo una serie de enseñanzas, las parábolas del crecimiento de la semilla, la mostaza, el sembrador, etc. Es verdad, era maestro, pero era más que un maestro. Hay gente que todavía hoy simplemente considera a Jesús como un maestro, como un buen enseñador, pero ya está. Eso de creer de que es el Hijo de Dios, que murió, que resucitó, que está a la diestra de Dios Padre, que volverá para juzgar y para establecer su reino y juzgar a todos aquellos que no creyeron, sino que se complacieron en la injusticia, pues eso ya es otro tema. Para eso creerlo ya hay que tener otra clase de fe, que muchas veces no se está dispuesto a tener.
pero sí simplemente conformarnos con Jesús. Es alguien que nos enseña cosas y que podemos aprender de Él. Jesús no solamente es maestro, Él es también el Señor. ¿Y cómo podemos decir esto? Porque lo demostró. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y Jesús lo demostró con su poder en este milagro y en tantos otros. Así que el estrés, la situación desbordada, que los pescadores en aquel momento se estaban sintiendo abrumados, desbordados. Señor, maestro, le dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pues Jesús, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. ¿Quién de nosotros se atrevería a dar una orden de ese tipo? Yo no puedo salir ahora mismo a la calle y decir, detente, deja de llover. O no puedo decir que salga el sol, o no puedo decir que empiece a nevar. Solo hay dos cosas. O soy un loco que quiero engañar y impresionar a los demás, o estoy plenamente convencido de quién soy y la autoridad que tengo y que lo puedo hacer. Y Jesús lo demostró. Era el Señor. Así que él dijo, calla, enmudece. Y de pronto dejó de soplar el viento, cesaron las olas y de pronto todo, dice en el versículo 38, que se hizo una grande bonanza. El mar se quedó tranquilo, quieto, callado. La palabra de Jesús tiene poder. Amén. Señor, tan solo di la palabra. Di la palabra. Y mi hijo quedará sano. O mi siervo sanará. Como le dijo aquel centurión a Jesús. Tan solo di la palabra. Y Jesús dijo, nunca, ni aun en Israel, he hallado tanta fe como en este hombre. Di tan solo la palabra. La palabra de Jesús tiene poder. Y él dijo, calla, enmudece, y el mar y las olas, el viento y el mar, como dijeron los discípulos, aún le obedecían. Así que la palabra de Dios tiene poder, y cuando la palabra de Dios toma el control de nuestras vidas, cuando vamos a la palabra de Dios para decir, Señor, háblame, que tu siervo oye. Quiero obedecerla, tu palabra. Cuando dejamos que la palabra de Dios tome el control de nuestras vidas, nos alimentamos de ella, la asimilamos y la obedecemos, y también estamos con el deseo y la voluntad de querer obedecerla en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sabéis lo que se produce en la vida de una persona? Una gran bonanza. Jesús dio la orden y se produjo una gran bonanza. Y cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios se aplique a nuestra vida, se produce una gran bonanza en medio de nuestra vida, en medio de las turbulencias, en medio de las cuales podamos estar viviendo. Así que esa es la gran realidad, que en medio de una tormenta quizá el Señor quiere, como he dicho, enseñarnos cosas, mostrarnos, que aprendamos de Él lecciones que sin lugar a dudas nos van a ayudar para el resto de nuestra vida. Quizá cuando bajemos de la barca, es posible que cuando hagamos un crucero, pues nos puede haber gustado más. Una cosa es seguro, que nos vamos a bajar con menos dinero. Eso es seguro, cuando nos bajemos del barco.
no sé lo que habremos aprendido, quizá hayamos tenido malas experiencias, hay gente que ha tenido malas experiencias, en fin, no habrá quedado muy a gusto del servicio, se olvidará y tal. Pero si hacemos una travesía con Jesús, pasamos una prueba, caminamos con Él, vamos con Él, por una etapa, por la etapa de nuestra vida, cuando bajemos de la barca, sin lugar a dudas, ya no seremos las mismas personas. Porque ellos se subieron a la barca con la idea de que Jesús era solo un maestro. Se bajaron con la idea y preguntándose, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Y del miedo, al ver las circunstancias que les estaban aconteciendo a los pescadores, a sus discípulos, que eso les llevó a una falta de fe, de ese miedo, porque solo miraban lo de afuera, las circunstancias, que es algo que nos pasa a nosotros. Cuando nos ocurre algo, solo vemos las circunstancias, pero no miramos al Señor y decimos, Señor, tú estás al control. Esto yo no lo puedo dominar en mi vida, no puedo controlarlo, pero lo someto bajo tu autoridad. Que seas tú el que dé la solución, porque yo no puedo controlar esta situación. Y esa era la actitud de los discípulos, quizá del miedo, de la falta de fe. Eso les condujo a una actitud de temor. No temor de miedo, sino temor del Señor, que es muy distinto. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor. ¿Por qué temieron con gran temor si había parado las olas? Si ya no corría peligro la barca. ¿Por qué tuvieron temor? Tuvieron temor del Señor. Y ese es el temor del Señor. El saber y darnos cuenta quién es Él. Que no es Jesucito de mi vida, mi colega, mi amiguito, es el Señor. Y ese es el temor que tiene que despertar dentro de nosotros. No un temor de miedo, un temor de asombro. Un temor de admiración hacia Él. ¿Quién es este? Y entonces, cuando nos damos cuenta quién es el Señor, miramos hacia adentro de nosotros y nos damos cuenta cómo está nuestro corazón y que no sabemos delante de quién estamos. Y por eso les cayó el temor en sus corazones. Como Jesús, como Pedro, que en otro momento Jesús le pidió que le dejara la barca para subirse a la barca y desde la barca predicar a la gente que estaba sentada en la orilla. De esa manera dicen que se favorecía, que el viento siempre suele venir del mar hacia la costa, pues favorecía que las palabras llegaran mejor a la audiencia. Y después de haberle dejado ese favor, de subirse a su barca, Jesús le dijo, boga mar adentro. Y Pedro le dijo, Señor, pero si hemos estado toda la noche pescando y no hemos pescado nada, ¿cómo dices tú ahora? Así que dice, echa la red a este sitio. Y echó la red. Y dice que se llenó la red y se desbordaba y tuvieron que pedir ayuda a otros. Y cuando Pedro vio aquello, dijo, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. El temor de Dios cayó sobre él. Y esa es la gran diferencia entre dejarnos llevar por el miedo solamente de lo que vemos exteriormente o llenarnos del temor del saber que el Señor está en la barca, el Señor está en nuestra vida, que el Señor controla, que el Señor tiene palabra de autoridad, que el Señor es el que tiene la última palabra. Yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin. Su palabra tiene poder. Así que mi pregunta
los discípulos hicieron, para terminar, esa pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este? Y yo quiero hacer una pregunta en esta tarde, en esta mañana. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Solo un maestro? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Señor? ¿Quién dice la gente que soy yo?, preguntó Jesús. Unos decían Juan el Bautista, Elías, algunos de los profetas. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Es esa? ¿Puede ser esa tu respuesta? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es tu Salvador? ¿Le has recibido? ¿Le has abierto tu corazón? ¿Te has llenado de temor? Ese temor reverente que hace que clames a Él y que caigas de rodillas, como cayeron los discípulos, como cayó Pedro. Pues este es Jesús, el que va con nosotros en todas las etapas de nuestra vida y el que nos acompañará hacia la otra orilla y siempre estará a nuestro lado si nosotros permanecemos fiel a Él y unidos a Él. Pues que el Señor nos ayude, nos bendiga y que espero que os haya gustado este crucero. Muy bien, está muy bien. ¿Está muy bien? Bueno, pues nada. Pues luego que el Señor bendiga a cada uno y que nos seamos fortalecidos y alentados siempre con su palabra. Que Él siempre esté en nuestra barca. Que Él bendiga su palabra.